Muy buenos días, amada iglesia. Qué bendición podernos conectar un domingo más en este canal. Damos gracias al Señor por estas plataformas digitales, por Facebook, por las redes sociales. Sé que a través de lo que estamos viviendo es un poco complicado congregarnos en nuestro templo, pero damos gracias al Señor porque hoy a través de Facebook, a través de estas redes virtuales, podemos congregarnos. Así que hoy les doy la bienvenida. Es tiempo, vayan, despierten a sus hijos, traigan, jalen a sus esposos y invítenlos a que juntos como familia vean esta transmisión con nosotros. Amada familia, gracias nuevamente. Estoy muy contento de que estés acá un domingo en la mañana preparados para recibir una palabra que viene del Señor. Y hoy Dios tiene algo preparado para ti, así que te invito a que desde ya empieces a llamar a tu familia, a tus amigos, porque es hora de sentarnos y recibir esta palabra que viene de parte del Señor. Gracias por dejarme estar en tu casa. Es un privilegio poder estar allí compartiendo con ustedes. Y hoy vamos a entrar en materia de una vez, porque lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros es algo que ha venido hablándome y que tiene mucha implicancia o mucha relevancia con todo lo que está pasando actualmente. Quiero que me acompañes a tu Biblia y vamos a leer unos versos que son muy importantes para lo que hoy vamos a hablar. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 5, versos del 2 al 7. Dice así: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, en tu presencia, Dios, porque no importa, Dios, la distancia. Dice tu palabra, Señor, que cuando tu pueblo se reúne, Dios mío, en un mismo sentir, Padre, allí tú estás, Señor. Dice tu palabra que si dos se pusiesen de acuerdo en tu nombre y pidieran, Padre Celestial, tú harás, Señor. Hoy, Dios, esta congregación, esta iglesia, Padre Celestial, clama para que tú seas abriendo nuestros oídos, Señor, haciéndonos sensibles a tu voz, bendito Señor. Hoy queremos sentirte, hoy queremos experimentarte, hoy queremos verte, Padre Celestial. Es nuestro deseo, Señor. No importa la distancia que hay entre mis hermanos en este momento, Padre Celestial, todos estamos con un solo sentir, y es que tú hables a nuestras vidas. Te doy gracias porque no es una coincidencia, Dios mío, que estemos acá, que estemos escuchando esto, bendito Dios. Es tu propósito eterno, Señor, que se cumple y que se hace realidad, Dios mío, en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, hoy tengo una predicación que yo sé que te va a ministrar de la misma manera que ministró mi vida. El título que le he puesto o que Dios me ha regalado para esta predicación es Diciendo pero no haciendo. Y todo lo que todo lo que hemos visto últimamente en nuestro país, o bueno, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y tú que me miras de otros países, déjame decirte que estas últimas semanas han sido unas semanas bien complicadas, porque salimos o no hemos salido completamente, pero veníamos en medio de lo de la pandemia, en el distanciamiento social y todo el mundo guardándose en casa porque tiene pues temor y precaución a contaminarse, y está muy bien todo eso. Y de repente pasa un suceso con un individuo y la policía
y este individuo muere y todo el mundo se levanta a protestar. Todo el mundo empieza a levantar su voz en contra de lo que decían que es el racismo, y obviamente nosotros estamos completamente en contra del racismo también, pero me impacta porque todo lo que nosotros hemos visto en esto es que a la gente le gusta hablar. A la gente le encanta decir mil cosas, expresarse, y especialmente en esta generación, porque en esta generación siempre se nos enseña que tú y yo debemos expresarnos, que tú y yo debemos decir lo que pensamos, decir y sostener, argumentar. Nos encanta debatir porque tú y yo tenemos opiniones para todo. Para todo lo que está pasando, si pasa algo en nuestro bloque o como decimos en algunos países en nuestra cuadra o en nuestro vecindario, tenemos un comentario. Si pasa algo en la escuela donde estamos con algún profesor, con algún alumno, siempre va a haber ese deseo de expresar nuestra opinión. Y en cierto sentido no está mal expresar nuestra opinión. Yo no te estoy diciendo que tú y yo debemos reprimir nuestro deseo de decir lo que pensamos. No obstante, sí tenemos que tener cuidado. En Eclesiastés leíamos que Dios nos dice que tú y yo debemos ser precavidos. Aquí lo estamos hablando en referencia a Dios. Y obviamente esto que vemos en la palabra que se aplica a Dios, a todas las cosas que nosotros decimos y hacemos en la presencia de Dios, también se aplican en nuestro diario vivir. Porque tú y yo estamos en medio de un mundo en el cual le encanta decir cosas, le encanta opinar sobre ti. Es más, déjame decirte, en este momento tú ya tienes opiniones sobre esta predicación. Y estás diciendo, yo sé para dónde va, yo ya he escuchado esto, yo ya pienso que va a decir esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Dime, eso todas son opiniones. Y todos tenemos esas opiniones. No obstante, la invitación que nos hace Dios, o no la invitación, la advertencia que nos hace el Señor, es que tú y yo debemos tener cuidado. En Eclesiastés dice en la primera parte, no des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Ahí dice delante de Dios. Pero cuando Dios hablaba a mi vida, muchas veces nosotros estamos en lo correcto. Nosotros tenemos en este momento el pensamiento de lo que, la creencia de lo que es correcto. Si tú, por ejemplo, estás viendo esta palabra, es porque yo sé que tú tienes la convicción de que Dios murió por ti, que Dios resucitó y que por ese acto milagroso tú y yo hoy somos hijos de Dios. Y si lo crees, tú dices, amén, yo creo eso. El problema no son las creencias en este momento, porque gracias a Dios estamos en una iglesia que predica palabra sana, y yo sé que tú escuchas predicadores que dan palabras sanas y ellos nos enseñan lo que debemos creer. Debemos creer en un Dios todopoderoso, amén. Debemos creer en que Él murió, resucitó y que dio su vida por ti y por mí, amén. Todo lo que nosotros creemos en la mayoría de los casos son cosas buenas. El problema radica en que tú y yo ya no estamos debatiendo por el qué creer. Confío en Dios, que tú no estés en este momento pensando, ¿será que Jesús sí murió por mí? ¿Será que Jesús sí resucitó de los muertos? Porque eso ya es cuestión aparte. Tenemos que entonces hablar de por qué crees lo que crees. Pero en este punto creo que le estoy hablando a hijos de Dios que tienen experiencia. No le estoy hablando a personas que son nuevas en los caminos del Señor. Y si tú me ves y eres nuevo, pues te invito a que mires nuestras predicaciones y que nos visites online para que conozcas más. Ahí no podía faltar la propaganda, pero creo que le estoy hablando a hijos de Dios que vienen, que tienen una historia con Dios. Y en esa historia con Dios, Dios ya nos ha enseñado muchas cosas, muchas de las cuales tú y yo tenemos que creer y por fe tenemos que aceptarlas, aunque no las entendamos.
Y este es un tema que me causa mucha curiosidad, porque el hecho de querer opinar, el hecho de tener la necesidad de expresar lo que yo creo, ha llevado a muchos problemas en lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Muchos que debaten si el Espíritu Santo se mueve en esta época y hace milagros, y muchos otros que por otro lado dicen no, el Espíritu Santo sí está allí, pero Él ya no hace obras como las hacía en la antigüedad. O muchos otros que debaten si el rapto va a estar antes de la tribulación, va a estar en medio de la tribulación, o va a estar a lo último de la tribulación, o no va a haber rapto, o por ejemplo el fruto del Espíritu Santo, que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y como pueden ver, la iglesia siempre ha estado en todas esas cosas a las cuales tú y yo les damos una opinión y hablamos. Y esas cosas siempre van a estar, porque el día que no estén, ese día tú y yo seríamos como Dios, porque lo sabríamos todo, porque sabríamos exactamente qué es algo. Y dice Dios que de las profundidades de su conocimiento, Él solo nos deja ver una pequeña parte. No porque Él no nos quiera mostrar todo, sino porque tú y yo somos personas que tenemos límite y no vamos a entender tantas cosas. Es por eso que muchas veces vemos como ocurre todo a nuestro alrededor y como que no vemos sentido a lo que está pasando. Y obviamente no le vamos a ver sentido porque tú y yo no somos Dios. Pero el hecho de que no le veamos sentido, eso no nos limita en muchos casos a que nosotros demos nuestra opinión. Y es allí donde yo me quiero centrar. Cuando tú ves la palabra del Señor, en la historia de la iglesia que le llamamos primitiva, pero que realmente es el modelo de la iglesia que debemos seguir, para mí la palabra de Dios tenía dos características que no pueden faltar y que desafortunadamente hoy en día faltan. La primera característica es que la palabra de Dios se expresaba de una manera simple y concreta. No había el misticismo de cosas, no se complicaban. Y con esto yo no estoy queriendo decir, amada iglesia, que la palabra de Dios no sea complicada. La palabra de Dios es parte de lo que la mente de Dios nos quiso revelar, y hay una profundidad infinita en sus versos. Pero el centro de nuestras creencias, el centro de nuestro accionar como hijos de Dios, siempre Dios nos ha hablado de una manera simple. Y lo segundo que podemos ver en toda la historia de la iglesia primitiva es que aparte de que la palabra era simple, la palabra era accionable. Hoy a ti y a mí nos encanta palabras extremadamente complejas. Nos encanta mistimizar absolutamente todo y ponerle más reglas y ponerle cosas que a lo último, lo único que hacen desafortunadamente es que se convierten en palabras que son difíciles de ser accionables. Y entonces entramos en problemas, entramos en situaciones donde solo tenemos conocimiento, pero no acciones. Por eso Dios me decía, mira, el Hijo de Dios está acostumbrado o se está acostumbrando a decir, a opinar, pero no a hacer. ¿Por qué? Porque las palabras que estamos dando en muchos lugares el cristianismo que estamos creyendo es un cristianismo que empieza a ser demasiado complejo, demasiado dogmático, demasiado doctrinal, demasiado difícil de entender. Y eso nos lleva a que miles de hijos de Dios no sepan qué actuar. Y si no me crees cómo se desarrollaban estas historias y cómo se desarrollaba la fe en la iglesia primitiva, quiero que me acompañes a una historia que es muy conocida. En Lucas capítulo 10, el verso 25 al 28, es una historia que todos sabemos y que dice la palabra del Señor así.
Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Estamos hablando de que alguien quería probar a nuestro Señor Jesucristo, diciendo así, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Paremos allí un momento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado literalmente a pensar cómo recibimos la vida eterna? Y cuando pensamos en cómo recibimos la vida eterna, tú y yo tenemos una opinión de cómo recibirla. Y tenemos una creencia de cómo recibirla. Y tenemos esa concepción de cómo recibir la vida eterna. Pero el Espíritu Santo y Dios, Jesús mismo en esta palabra que vamos a leer, nos dice claramente cómo la recibimos. Sigamos leyendo allí en Lucas el verso 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, miren lo que respondió el que sabía la escritura. Dijo, aquel respondió diciendo, o dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién le dijo ahí? Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muchos cristianos nos encanta discutir, nos encanta hablar, nos encanta opinar y hablamos sobre homilética, sobre hermenéutica, hablamos sobre apologética, teología, debatimos sobre muchas cosas, que si Jesús salvó a Judas, que si no lo salvó, en fin. 1000 cosas debatimos, pero se nos pierde el centro de lo que nosotros somos como hijos de Dios. La palabra que veíamos allí, que muy bien la dice el intérprete de la ley, dice que tú y yo debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dígame si eso no es muy simple. Muchas personas hoy en día están esperando que Dios les hable de una manera mística, de una manera muy profunda, que los lleve a tener que utilizar, no sé, la filosofía. Nos encanta como que esperar que Dios nos hable de esa manera. Como que el misterio se revela a través de un pensamiento muy elevado de la palabra, muy elevado del conocimiento del Señor. Y vamos a llegar a ese nivel. Pero miren con la simplicidad que Dios habla en este pasaje y que le permite hablar a un intérprete de la ley para responderse a sí mismo. Cuando decía, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Ahora, tú y yo tenemos una preconcepción de lo que es amar y niveles de amar. ¿No es cierto? No es la misma manera que tú amas a tu padre o a tu madre, como amas, digamos, a tu esposo, a tu esposa o a tu novio, si es que tienes novio o novia, o a tus hijos. No son mismos niveles de amor. Y cuando dice allí, le decía, tú tienes que amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tenemos en nosotros. Fácilmente tenemos, o Dios nos está explicando qué es lo que tenemos que hacer. Tú y yo entendemos lo que es el amor, lo que tenemos que hacer. Nos es fácil decirlo, pero qué complicado hacerlo. Es por eso que nos encanta hacer cursos y preguntarle y decirle qué es el amor, qué es esto. Y tenemos unas definiciones que muchas veces nosotros parecemos Wikipedia. ¿Qué es el amor? No, mira, el amor es esto, el amor ágape, el amor no sé qué, el amor esto, el amor todo eso. Pero nos quedamos cortos porque miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí en ese mismo capítulo, cuando el intérprete de la ley le dijo, ok, bueno, listo, yo sé que es amarte a ti, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque para todos es fácil hablar y opinar sobre quién es el prójimo. Y miren Jesús cómo le responde. De una manera simple,
pero de una manera accionable. Leamos Lucas capítulo 10, ahí mismo en la historia, el verso 30 al 36 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Miren la pregunta que le dice Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El verso 37 dice: y Jesús, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Miren cómo Dios fácilmente le dice al intérprete de la ley: tú debes amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo de la misma manera como te amas a ti. Y entonces Él le dio la verdad y la manera de accionar. ¿Cómo fue que accionó? Contándole una historia y diciéndole: este samaritano vio al individuo que estaba en mal estado por lo que le había pasado y lo cuidó, lo ayudó. Déjame hacerte una pregunta, amada iglesia. ¿De qué sirve saber tanto si en las cosas funcionales de la fe no actuamos? ¿De qué sirve saber todos los frutos del Espíritu Santo de memoria si en la práctica no los ponemos? ¿De qué sirve saber que Dios es amor si en la práctica no lo hacemos? Y en las familias nos pasa mucho esto. A nosotros nos encanta hablar, nos encanta decir, pero no nos encanta hacer. Le decimos a nuestra esposa: sí, amor, yo lo voy a hacer. Sí, amor, yo esto. Sí, amor. O el hijo le dice a la mamá: sí, mamá, cuando llegues yo lo voy a hacer. Porque nos encanta decir, pero cuando nos toca, no actuamos. Muchas personas hoy en día, por ejemplo, lo que estaba pasando en las protestas, se levantaron por una convicción que era verdadera. No queremos racismo. Eso es excelente. Dios dice: no hagas acepción de personas, recíbelos a todos de la misma manera. Pero ¿qué pasó? Dijeron algo que era bueno, que era correcto, pero ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y atacaron al prójimo. Mientras levantaban una voz en favor del prójimo, por el otro lado la mano iba y destruía a otro prójimo. Dígame, ¿en dónde queda la sensatez de esa manera? Porque si protegemos a un prójimo, al que nos gusta, al que nos conviene, al que nos agrada, pero al otro que no nos gusta, no nos conviene, no nos agrada, a ese lo atacamos. A ese sí le damos duro porque no está acorde a lo que nosotros creemos. ¿De qué sirve tanto que tú sepas del Señor si cuando estás en tu familia sigues siendo una persona petulante, sigues siendo una persona orgullosa, sigues siendo una persona que no le gusta oír, que siempre le gusta que le oigan? ¿Qué es de esas personas que dicen: yo soy el sacerdote de la casa, escuchadme a mí? Dice la palabra del Señor que hasta las piedras hablan. Las piedras hablarán.
Y tú y yo nos creemos ese wow, super sacerdote que decimos, pero no hacemos. ¿Cómo queremos rescatar a nuestra familia si no conoce de Dios? Si solo lo único que hacemos es criticar todo lo que hacen porque no está acorde a lo que la palabra dice. ¿Te imaginas un mundo donde los que no creen en Jesús sean asombrados de la manera en que tú y yo, seguidores de Jesús, nos comportamos y actuamos? Sería maravilloso que los no creyentes, que las personas que digan, yo no sé si Jesús es verdad, nos vean a nosotros como hijos de Dios y digan, uy, ojalá Jesús sea verdad, porque lo que ellos hacen es increíble. Lo que ellos, como ellos se comportan, es increíble. Sería espectacular que la gente nos conociera, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Tú y yo debemos ponernos eso como nuestro estandarte, como nuestra bandera, como nuestro eslogan, para que me puedan entender. La gente no te tiene que conocer a ti por cuán bien tú hablas, cómo te expresas, qué tanto conocimiento tienes. Porque a las personas que leíamos en el verso del samaritano, eran personas que decía que era un sacerdote, que era un levita, o sea, personas que conocían de Dios, que conocían de la palabra, que conocían lo que la ley decía. Y posiblemente este samaritano no lo sabemos, pero Dios lo usó como ejemplo. No sirve de nada, amada familia, que tú y yo sigamos discutiendo con nuestra esposa, con nuestro esposo, si realmente no vamos a hacer y no vamos a cambiar. Lo que hizo la iglesia del primer siglo, que impactó a todo el mundo, no fue decir. Y de pronto el pastor me va a regañar porque yo diría, ni siquiera fue ir a predicar. Aunque lo hicieron, no me malinterpreten. ¿Saben qué fue lo que impactó el mundo antiguo? Lo que ellos hicieron. Que ellos se dejaban literalmente matar por amar. Que cuando habían problemas en la iglesia se reunían todos para mirar cómo solucionaban y cómo ayudaban a las familias de la iglesia. Vemos en las cartas cómo los apóstoles decían a las iglesias, mis amados, ayúdenos con la iglesia tal, porque la iglesia tal está sufriendo, los hermanos están siendo afectados. Y la iglesia se reunía y en vez de ponerse a debatir si era palabra de Dios, si no era palabra de Dios, si Pablo no era de verdad un ungido de Dios, o sea, nada de eso, la iglesia se reunía y sacaba ofrenda y le daba a los hermanos que estaban en necesidad. Lo que impactó el mundo antiguo no fue el conocimiento de los primeros cristianos, fueron las acciones de ellos. Lo que va a impactar tu casa, lo que va a impactar tu trabajo, lo que va a impactar tu entorno no es tu conocimiento, no es mi conocimiento, es tu manera de actuar y mi manera de actuar. Porque todos nosotros conocemos a aquel sabelotodo, que uno va y les pregunta y lo único que hacen es humillarlos humillar a las personas por el conocimiento que tienen. Mira, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Humillamos a quien no tiene el conocimiento de Dios. Contradecimos a quien no tiene el conocimiento de Dios. Dios dice que a los hijos de Dios los van a conocer solo por una cosa. No es el conocimiento de Dios. Es por el amor que hay entre los unos y los otros. Y me impacta porque tú y yo somos, como decía Eclesiastés, fácil de decir las cosas. Amor, yo voy a cambiar. Cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en el matrimonio, tanto el esposo o la esposa somos
somos muy fáciles de hablar y de prometer, mi amor, te prometo que yo voy a cambiar, te prometo que voy a poner de mi parte para ser mejor, te prometo esto, te prometo lo otro. Cuando tenemos problemas en el trabajo y nuestro jefe nos regaña, jefe, le prometo que voy a ser mejor, le prometo que me voy a esforzar, le prometo que voy a hacer esto. Los hijos cuando llegan los reportes escolares. Yo me acuerdo cuando me pasaba a mí y que llegaban mis reportes escolares y que tengo que ser honesto, no eran los mejores reportes escolares. Y llegaba mi padre a hablar conmigo y me decía, ¿pero por qué, Jay? ¿Por qué? Y yo le decía, papá, te prometo que el siguiente semestre de verdad me voy a poner juicioso, me voy a intentar comportar mejor, voy a estudiar, voy a ser un buen estudiante, te prometo eso. Este año quiero que hagamos una retrospectiva a los primeros días del 2020, que todos arrancamos, y pónganme mucha atención, porque todos arrancamos diciendo, este año es el año que va a ser trascendental en nuestras vidas, este año va a cambiar, este año va a ser increíble. Y ha sido increíble, porque lo que ocurre no lo podemos creer. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar encerrados en nuestras casas? ¿Quién se iba a imaginar que no íbamos a poder estar en la iglesia? ¿Quién se iba a imaginar de todo eso? Pero haciendo retrospectiva, decíamos, este año va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser aquello. Y yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto. Y hasta este punto, la mayoría de las cosas que prometimos al principio de año ya ni las acordamos. Ya no tenemos idea de qué fue lo que dijimos a principio de año. Porque somos fáciles para hablar. Venimos a la iglesia y en vez de sentir el genuino arrepentimiento por lo que hemos hecho, y en vez de sentir la genuina alegría de que Dios nos ama, tenemos un remordimiento. Tenemos una sensación de culpa superficial. Y llegamos y le decimos a Dios, perdóname, me siento mal, Señor, no he orado, no he leído tu palabra, Padre, te prometo que la próxima semana voy a poner de mi parte y te prometo que desde el lunes arranco a hacerlo y te prometo esto y te prometo lo otro, y vuelve todo al mismo ciclo. Por eso Dios decía, mira, no te des prisa a hablar, no te des prisa a prometer. Y con eso yo no estoy diciendo que cojamos el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Pues yo me quedo callado y no digo nada. Entonces en la iglesia decimos, ¿quién quiere venir a hacer esto? Yo no digo nada y yo no estoy pecando. ¿Quién nos puede colaborar con esto? Yo no digo nada, yo no estoy pecando. Y como leíamos en el ejemplo del samaritano, el sacerdote no pecó, el levita tampoco pecó, pero el hecho de no pecar no significa que estás haciendo el bien. Acompáñame a otro texto bíblico que nos ilustra de una manera más didáctica lo que estamos viendo. Santiago capítulo 2, del verso 14 al 18, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué miedo, amada iglesia, si Dios me dijera, muéstrame tu fe, Jay, en este momento. ¿Qué le diría?
O mejor, ¿qué vería? Yo le podría decir, Dios, pero yo hago esto, yo hago lo otro, Señor, yo predico, Señor, yo esto. Y Dios dice, muéstrame tus obras. Sigues tratando mal a tu esposa, sigues tratando mal a tu esposo, sigues haciendo cosas que no debes hacer en el trabajo, sigues comportándote inadecuadamente, sigues mirando lo que no debes mirar, sigues diciendo lo que no debes decir, sigues juntándote con quien no te debes juntar. Muéstrame tu fe por las obras. Y yo no estoy diciendo que la salvación se gane. Yo no lo estoy diciendo, no me malinterpretes, eso es tema de otro día. Porque la salvación Dios la da como un regalo y solo por fe la tenemos. Pero el que es salvo, vive como salvo, se demuestra a los demás como salvo a través de las obras. Pero a nosotros nos encanta demostrar nuestra salvación a través de lo que hablamos, lo que prometemos y que no cumplimos. Y muchos hermanos se pueden saber la Biblia al derecho y al revés, pero no amar a su prójimo. Es más, ni siquiera amar a su familia inmediata. ¿De qué sirve eso? Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros estamos viviendo en ese patrón de decir y no hacer? Cuando yo pensaba y le decía a Dios, muéstrame si yo estoy viviendo en ese patrón o en ese ciclo vicioso de solo decir y hacer, Dios me decía, mira, te voy a dar solo unas cosas fáciles. Y yo le decía, ok, Dios, dímelas. ¿A ti te es más fácil dar una excusa que ponerte a hacer algo? Y yo pensaba y decía, bueno, honestamente en algunas cosas me es más fácil decir, uy, no pude, mira, tuve mucho trabajo, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro, y como que es más fácil. Ahora te hago la misma pregunta. ¿Para ti es más fácil dar excusas, dar disculpas por algo que no hiciste, o prefieres hacerlo para no quedar mal? Hay personas que prefieren sencillamente dar excusas. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, la persona que llega y no, que se me murió mi abuela. Y que vuelve y pasa, no, que se me murió mi perro. Y que vuelve y pasa, y no, que se me murió otra vez mi abuela. Y que no, y que hablan después y dicen, a esa persona se le ha muerto la abuela como 5 veces. Porque la he puesto de excusa. Porque las excusas empiezan a acabar y tú ya no sabes qué decir. Si en tu vida es mucho más fácil dar excusas por algo que te comprometiste y que no quisiste hacer, déjame decirte que te has acostumbrado a decir y no hacer. Otra pregunta, de cada 10 cosas que tú prometes hacer, ¿cuántas terminan siendo una excusa y cuántas realmente terminan siendo una realidad? Otra manera de identificar si tú estás viviendo en el decir y el no hacer. Te has acostumbrado a las cosas que ya no funcionan. Nos encanta como que posponer las cosas. Nos encanta, esto no está sirviendo, pues yo me acostumbro a eso. ¿Sabes? Hay familias, hay matrimonios que se acostumbran a vivir disfuncionalmente. El hombre no ama a la esposa no ama al hombre, los hijos irrespetan a los padres irrespetan a los hijos y se acostumbran a ese caos. Y como en algunas predicaciones lo hemos escuchado, en ese caos lo único que hacen es que tratan de poner fotos bonitas. Yo he escuchado de muchas historias de familias que están mal y que han hablado y que han dicho y siguen, y uno les ha tratado de ayudar y siguen problemas matrimoniales, siguen cosas súper difíciles y uno las ve por Facebook y de paseo, de viaje, en lugares increíbles. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Colocarle cosas bonitas al caos. ¿Tú estás intentando poner cosas bonitas en medio de tu caos o estás intentando arreglar el caos que está en tus manos? Muchos lo hacemos y le decimos como lo decía Faraón en Éxodo capítulo 8, verso 9 y 10, dice la palabra del Señor, algo que tú y yo solemos decir muy a menudo. Y dijo Moisés a Faraón,
dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y en el verso 10, lo que tú y yo solemos decirle a Dios. Y le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcan que no hay como Jehová nuestro Dios. Señor, mañana arranco. Señor, mañana leo la Biblia. Señor, mañana hago esto. Y le decimos a nuestra esposa, mañana lo hago, mi amor. Mañana saco la basura. Mañana arreglo la cocina. Mañana hago lo otro. Los hijos le dicen, mañana yo empiezo a portarme juicioso. Mañana me empiezo a comportar bien. Mañana. Te has acostumbrado a decir. ¿Y qué va a pasar con la vida? Nada. La gente te va a recordar como el que decía y no hacía. Por eso la palabra dice, nosotros no solo somos oidores de la palabra, también tenemos que ser hacedores de ella. Yo te invito a que dejes tanto de hablar que eres cristiano y que te empieces a comportar como un cristiano. Y que las personas tengan que decir, hay algo especial en esta persona. No sé qué es, pero hay algo diferente. Y es porque te comportas de una manera diferente. ¿Cómo lo puedes hacer? 2 cosas fácilmente ya para terminar. La primera es sal de tu zona de confort. Cuando nosotros decimos y no hacemos es porque el hacer nos obliga a salir de donde nos sentimos cómodos. El tener que ir a sacar la basura en la noche implica que me tengo que levantar del sofá y dejar de ver televisión. El que tenga que ir a la iglesia indica que me tengo que levantar temprano, que tengo que arreglarme, que tengo que alistarme e ir hasta la iglesia. El que tengamos que salir de la zona de confort es sencillamente que a algo le estamos diciendo sí y al mismo tiempo a otra cosa le estamos diciendo no. Cuando le decimos sí a Dios, le estamos diciendo no al enemigo, no a las actividades. Cuando le decimos sí a la Biblia, le estamos diciendo no a la televisión, no a las redes sociales, no al celular, no a hablar, no a nada. Cuando le estamos diciendo sí a Dios, al hacer algo, estamos saliendo de lo que es fácil, de lo que nos conforta. Y es lo mejor que tú y yo podemos hacer. No va a ser fácil porque a todos nos gusta el confort. Todos estamos buscando lo más cómodo, lo que más nos agrade. Y por eso yo me encantaba, hay un comediante cristiano que hizo un sketch sobre cómo los cristianos buscan iglesia. Y hay un programa acá que se llama Cazadores de Casas. Y en los Cazadores de Casas van unas personas con un agente inmobiliario buscando casas y les da las opciones de las casas y les dice, mire, esta casa tiene un patio, una yarda excelente, esta casa tiene piscina, esta casa tiene el basement construido, esta casa tiene tal. Y al final la pareja se queda pues con la casa que más beneficios tengan para sí. Y en este sketch cómico muestran a una pareja buscando iglesia. Y en vez de sentarse y postrarse y orar y decirle, Señor, muéstrame a la iglesia que tú quieres que yo esté, a la cual quieres que yo apoye, a la cual quieres que tú sirvan, van con una especie de agente inmobiliario de iglesias presentándole la iglesia. Y entonces dice, mira, esta iglesia tiene las sillas súper acolchadas. Esta iglesia tiene un sistema de aire acondicionado gigantesco. Esta iglesia tiene 3 salidas para que apenas se acabe el culto no te tengas que quedar a hablar con nadie, sino puedes escoger cualquiera de las 3 salidas para que salgas corriendo. Y en esta iglesia la predicación solo dura 20 minutos. Y en esta iglesia y las personas hacían el sketch de mirar cuáles eran las características que más se acomodaban a lo que ellos querían. Y desafortunadamente, como hijos de Dios somos igual. Nos acostumbramos y queremos siempre buscar lo más cómodo.
Y entonces eso no hace que nosotros queramos hacer algo. Porque cuando Dios nos pide algo, como decíamos en alguna predicación pasada, es un riesgo que tú y yo tomamos. Y la fe nos impulsa a hacer eso. Pero la comodidad siempre nos va a atrapar. ¿A quién le gusta levantarse temprano y hacer ejercicio? ¿A quién le gusta levantarse temprano a orar? ¿A quién le gusta? A nadie. Honestamente, porque es nuestra carne, no es nuestra naturaleza. Yo no estoy blasfemando, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. Pero sal de tu zona de confort. Eso es lo número uno para dejar de decir y empezar a hacer. Y cuando tú sales de tu zona de confort, lo número dos que tienes que hacer es que cada día cuente. Como si fuese el mejor día que puedes vivir. Porque muchos nos gusta programarnos para empezar y para alentarnos a que el lunes comenzamos. No, hoy, domingo, puedes arrancar haciendo algo diferente. Puedes hacer que este día cuente para tu esposa, para tu esposo. Puedes hacer que este sea el mejor día que viva tu esposo, que viva tu esposa, que vivan tus hijos. Hoy puedes hacer que este día sea diferente. No pospongas y digas, es otro día, no hay nada que hacer, no tengo planes, entonces pues nada, todo normal. No, Señor. Haz que este día cuente. Esfuérzate y sé valiente, porque por eso dice la palabra del Señor, solo los violentos pueden arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser una realidad en tu vida cuando dejemos de decir y empecemos a hacer, cuando salgamos de nuestro confort y empecemos a actuar valientemente, y cuando hagamos que cada día cuente en el reino de Dios. Si hacemos eso, amada iglesia, la iglesia será conocida como la iglesia del primer siglo. Dejemos de proferir palabras, conocimiento y opiniones y empecemos a dar acciones. Cierra tus ojos un instante. Padre, hoy nos has hablado, Dios. Hoy creemos, Jesús, que tú has predicado y tú has puesto palabra, bendito Señor. Hoy te pido que tú seas haciendo de esta palabra una palabra rema, una palabra viva, Dios mío, que realmente transforme nuestras vidas, Señor. No te estamos pidiendo que sea una palabra mágica, que por arte de magia cambie todo lo malo en nuestras vidas, Señor. Estoy pidiéndote que la palabra nos dé valentía, nos llene de fuerza para luchar, para salir de nuestra comodidad, Señor, para dejar de expresar nuestra opinión y empezar a actuar. Señor, para empezar, Dios mío, realmente hacer que cada día cuente en ti, Jesús. Que hoy te pueda agradar más que lo que te agrade ayer. Y que, Padre Celestial, ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Porque es la única manera en que podemos realmente verte, conocerte y experimentarte. Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has guardado a cada uno de mis hermanos, Señor. Pido por las personas que tengan algún problema en este momento, alguna petición, Señor. Hoy nos unimos, Señor, como congregación para poner todas estas peticiones, Señor, en tus manos, Jesús, pidiéndote, Padre, que tú seas obrando en ellas, Dios, no permitiendo que el enemigo se enseñoree de ellas, Señor, todo lo contrario, haciendo, Padre Celestial, que estas peticiones sean en ti un sí y en ti un amén, Jesús. Te pido que tú seas obrando, Dios. Ayúdanos, Señor, en todas las actividades y en todas las tareas que tengamos que hacer, Señor. Pon en nuestro corazón el mismo deseo, Señor, que tuvo Daniel cuando dijo, quiero ser mejor y no me quiero contaminar, Padre. Hazlo de la misma manera con nosotros y que las personas puedan ver al Cristo vivo y glorificado en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque confiamos en que tú harás, Señor, y porque esta palabra no cae al suelo y muere, Dios. Todo lo contrario, se hace viva en nuestras vidas, Señor, porque esta palabra, Dios mío, separa, Dios, nuestra carne, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, y nos permite enfocarnos en ti, Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia,
Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Yo espero en el Señor que de verdad esta palabra te haya bendecido y te haya llenado de fuerzas para continuar. Ahora te quiero recordar lo que vamos a hacer en esta semana, nuestras actividades semanales. Recuerda que todos los martes a las 7 de la noche tenemos nuestros tiempos de oración, así que te invitamos a que te conectes los martes a las 7 de la noche aquí en los Estados Unidos, 6 de la tarde en Colombia, para que juntos como iglesia oremos por las peticiones de nuestra congregación, oremos por nuestro país, oremos por nuestra ciudad, por nuestros presidentes. Oremos porque es la única manera en que realmente vamos a ver. Las batallas se ganan de rodillas y los martes es una buena manera en que la iglesia se reúna a estar en oración. También recuerda que todos los días de lunes a viernes nos puedes escuchar a través de la EMI Radio. Esta emisora es una emisora que nos bendice, que nos ayuda, y todos los días a las 8 de la noche aquí en los Estados Unidos, 7 de la noche en Colombia, puedes escuchar palabra de este ministerio. Así que te invito a que la sintonices. Entra en internet y escribes www.laemiradio.com y ahí puedes escuchar toda la programación y en las noches puedes escuchar palabra de este ministerio. También recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram como CM Life Ministries y también en YouTube. Allí estamos tratando de poner nuestras predicaciones para que tú se las puedas mandar a tus amigos, para que las puedas ver nuevamente, las puedas escuchar y pues que nos apoyes suscribiéndote. También, si quieres, puedes vernos puedes escuchar nuestro contenido en SoundCloud, nos puedes buscar como Community Life Ministries. Ahí tú puedes descargar la predicación, la puedes tener en tu celular y la puedes escuchar en tu casa, en el carro, donde tú quieras. Así que esas son nuestras actividades. Nos vemos confiando en Dios el próximo domingo y empecemos a orar fuertemente porque ya estamos cerca de empezar a reunirnos nuevamente en nuestro templo, en nuestro auditorio. Así que empecemos a orar porque prontamente estaremos anunciando cuándo vamos a retomar nuestros servicios habituales porque tenemos muchas ganas de verlos a todos ustedes. Así que mis amados, mil gracias por habernos acompañado y les mando un abrazo desde acá. Bendiciones.